Hola a todos, hoy en este vídeo te traemos en cuanto a seguridad en este caso en nuestra base de datos SQL Server. Aquí en este vídeo hoy te vamos a enseñar cómo crear en este caso roles de usuarios para que puedan autentificarse y poder ingresar en este caso a SQL Server a una instancia o a varias instancias. Y también cómo crear un user, o sea, user para que pueda ingresar a nivel de base de datos a una instancia, ¿no? Una instancia o varias instancias. Así es que aquí tenemos abierto ya nuestro SQL Server 2019. Aquí en este caso hay varios tipos en este caso para poder loguearse, ¿no? Ya sea loguearse en este caso con el usuario en este caso del propio ordenador, ¿no? Y en otro caso, en este caso con un usuario en este caso al momento que creamos un usuario login, en este caso con SQL Server. Eso es lo que vamos a hacer ahora en este vídeo. ¿Y cómo vamos a hacer? Para ello vamos a ingresar primero, para poder crear un usuario, vamos a ingresar con el usuario del ordenador. Nos conectamos y aquí nosotros tenemos, como ustedes ven, aquí tenemos unas carpetas, ¿no? Unas carpetas que ahí el primero nos dice en cuanto a las bases de datos. Si nosotros desplegamos aquí, vamos a poder nosotros ver todas las bases de datos que hemos creado o tenemos en este caso creadas, ¿no? Y aquí ustedes ven una carpeta, un folder que dice seguridad, y aquí en seguridad es donde nosotros vamos a poder crear en este caso nuestros logins o los usuarios que van a tener acceso a una instancia. Y es aquí inicio de sesión, en inglés en este caso aquí va a decir logins, ¿no? Los logins son los usuarios que van a tener acceso, y nosotros desplegamos aquí y vemos todos los usuarios que hay creados en este caso, ¿no? Estos usuarios de acá vienen por defecto. Por ejemplo, aquí el usuario SA, que es un super usuario que tiene acceso casi a todo. Con este usuario se va a poder crear también en este caso los usuarios para que tengan acceso a dichas instancias o solamente a base de datos que se le puede asignar. Hay dos formas. Una forma es de que nosotros simplemente aquí vayamos clic derecho y le damos nuevo inicio de sesión, en otro caso nuevo login, ¿no? Y lo otro les voy a enseñar cómo crear en este caso desde una consulta, ¿no? Desde un query, y aquí simplemente se le da el nombre, ¿no? Ejemplo, aquí sería un login, en este caso Carlos, pones el nombre y aquí le pones autentificación o ingresar en este caso con usuario SQL, y aquí te dice exigir directamente contraseña, exigir expiración de contraseñas. Aquí desactivamos para que sea una contraseña cualquiera, le ponemos 1 2 3 4, ¿vale? Su clave, ahí está, y con esto nosotros vamos a poder ingresar en este caso. Mira, si yo le doy agregar y me desconecto y vuelvo a conectarme, pero ya sería con ese usuario, ¿no? Aquí sería Carlos y le pongo la clave 1 2 3 4 y ya va a poder ingresar en este caso a la instancia. Pero aquí miren, este login, este usuario para que está ingresando no va a tener acceso a ninguna base de datos. Si le damos clic aquí, por ejemplo, en la base de datos Botica, y le damos desplegar, miren lo que nos dice: la base de datos Botica no es accesible, no tiene los permisos respectivos para este usuario. ¿Y cómo ahora se le da los permisos? Desconectamos y vamos a ingresar en este caso con el usuario del ordenador. Se puede abrir varias instancias a la vez, ¿eh? Aquí tenemos dos instancias abiertas, ¿vale? Entonces vamos aquí a roles, a seguridad, perdón, y vamos aquí inicio de sesión, y aquí el usuario Carlos, ¿no? Si nosotros aquí lo vamos a dar propiedades, y aquí en propiedades ahí dice roles de servidor, ¿no? Entonces aquí es donde se le va a dar en este caso el acceso a este usuario. No es en sí un usuario, ¿no? Sino es una autentificación que va a poder ingresar a una instancia, pero dentro de esa instancia ya se crea este usuario a nivel de base de datos, y en este caso este usuario es a nivel de instancia, ¿vale? Entonces, para que este usuario tenga acceso ya sea a una base de datos o a todas las bases de datos, aquí nosotros tenemos los roles del servidor que
que tenemos, lo que es bulk admin. En este caso es para cargar múltiples registros, ya sea dentro de una base de datos o una tabla con diferentes ficheros, ¿no? Lo que es DB Creator, en este caso creador de base de datos. Disk Admin, en este caso para almacenamiento, ¿no? Y lo que es el proceso admin, el public, security admin. Lo que es aquí security es, en este caso le estamos dando permisos a este usuario de en este caso de la instancia, para que él pueda también crear más usuarios de instancias y a la vez también usuarios a nivel de base de datos. Lo que es el server un server admin, lo que es el servidor, ¿no? Lo que es el tab admin, y lo que es sysadmin, ¿no? Que va a tener el control en este caso de todas las instancias, ¿vale? Le vamos a dar, por ejemplo, estos permisos a este usuario, a la vez también aquí si es que puede crear base de datos, ¿no? Entonces con este usuario, y si nos vamos aquí, este es el usuario Carlos, lo vamos a refrescar. Entonces aquí si le damos clic, y ya va a poder, en este caso, a ver, vamos a ver si puede ingresar. Ahí está, ya puede ingresar en este caso, por ejemplo, a la base de datos ejemplo, a base de datos encomienda, y aquí tenemos una base de datos restaurante, ¿no? Entonces si abrimos una consulta y quiere crear una base de datos, entonces este usuario sí va a poder hacerlo. Vamos aquí, use master, recuerden siempre use master, go, y aquí le vamos a dar create database, por ejemplo aquí base de datos chinito, y le damos ejecutar y se va a crear en este caso la base de datos. Ahí está, se creó la base de datos. Refrescamos aquí y vamos a ver que ahí va a estar en este caso la base de datos chinito, ¿vale? A ver, refrescamos una vez más y ahí está, aquí está la base de datos chinito, se acaba de crear, ¿no? Pero hace un momento, cuando nosotros le creamos, no tenía acceso a poder crear absolutamente nada, solamente podía visualizar, ¿no? Pero no podía crear ninguna base de datos. Y miren, si nosotros ingresamos, por ejemplo, aquí a la base de datos chinito, y aquí también vemos que tiene en este caso una carpeta, un folder que tiene seguridad, y aquí también tiene en este caso para crear usuarios y a la vez darle los permisos, ¿no? Los roles para que pueda ingresar, ¿no? En este caso es para base de datos determinado, ¿no? Entonces si yo creo aquí un usuario, solamente va a tener acceso a esta base de datos, pero no a la demás base de datos. Vamos a hacer lo siguiente. Bien, entonces así es donde en este caso se está dando los permisos, pero si nosotros queremos darle permisos en este caso desde un query, desde una consulta, lo que hacemos en este caso es vamos a poner aquí crear logins SQL, ¿no? Para que pueda ingresar en este caso a una instancia. Aquí para crear en este caso un login, lo que hacemos es create login, y aquí vamos a poner en este caso el usuario que nosotros queramos poner, ¿no? Aquí ponemos log Michelle, por ejemplo, vamos a poner aquí vamos a poner with password, con su password, o sea, su login con su password, ¿vale? Va a ser igual. Aquí es donde vamos a poner el password, 1 2 3 4, y ya está. Entonces creamos el usuario, aquí ejecutamos. No tiene permisos para realizar esta acción. ¿Por qué no tengo permisos? Porque ¿dónde estoy? Si tú ves aquí en el SQL query dice log Carlos, es que Carlos no tiene en este caso el acceso para poder crear ningún usuario a nivel de interfaz o a nivel para que pueda ingresar a una instancia. Entonces lo que vamos a hacer es tenemos que entrar acá
con este usuario, ¿no? Con el SQL Express, en este caso con el usuario del ordenador, ¿ok? Entonces vamos a cerrar este query y también vamos a cerrar de aquí. Ahora sí, abrimos una nueva consulta y pegamos aquí, y ahora sí me va a permitir, miren, crear en este caso el usuario. Le doy a ejecutar y ahí está, se acaba de crear el usuario, ¿no? Se acaba de crear el usuario. Entonces si yo me voy aquí, esto seguridad, despliego aquí inicio sesión y ya voy a tener aquí en este caso el usuario a nivel de instancia, el log Mitchell que acabo de crear. Pero este usuario que acabo de crear no tiene ningún permiso. ¿Y cómo se le da los permisos? A nivel, en este caso, de código, ¿no? Escribiendo un código. Es simplemente hacer alter server role, o sea, se le asigna un rol, ¿no? En este caso, a este usuario le vamos a asignar el rol, en este caso, de DB creator, para que este, en este caso, pueda crear una base de datos, ¿no? Add member, y aquí le ponemos en este caso el nombre, pues en este caso del usuario a nivel de instancia, ¿no? Y ahí está, y ejecutamos y ya este usuario va a poder crear una base de datos. Vamos a comprobar ello. Ya vamos a comprobar. Para ello voy a copiar esto de aquí, cerramos y de aquí nos salimos. Vamos a cortar, ingresamos de nuevo, pero ya en este caso con nuestro usuario creado, que en este caso era el nombre de nuestro usuario, Michelle. Clave 1, 2, 3, 4. Y ya está. Acabamos de ingresar. Y miren, si nosotros ingresamos y a este usuario no va a tener en este caso acceso a la base de datos que hay acá. Si yo le doy clic aquí, a la base de datos restaurante, no va a tener acceso. Tampoco a esta base de datos. Tampoco a ninguna base de datos. Pero tiene el permiso en este caso a este usuario de que él sí pueda crear una base de datos. Es lo siguiente, use master go, y aquí le damos create database, en este caso db, por ejemplo, esto bodega, ya. Y ejecutamos y se acabó de crear la base de datos, porque ya se le dimos los permisos en este caso a este usuario para que él pueda crear una base de datos. Si vamos aquí, ya vamos a ver que aquí está la base de datos bodega. A esta base de datos sí va a poder ingresar porque tiene el permiso, pero si queremos ingresar a otra no va a tener acceso. Ese es esto en cuanto a seguridad, en este caso de usuario a nivel de base de datos. Pero vamos a ver si este usuario puede crear una tabla, ¿vale? Entonces aquí vamos a dar use nuestra base de datos que acabamos de crear, bodega. Ejecutamos y ya estamos dentro de la base de datos bodega, ¿no? Entonces aquí vamos a crear una tabla. Bien, a ver, vamos a crear entonces una tabla. Es create table, el nombre de nuestra tabla, por ejemplo aquí ventas, y entre paréntesis ponemos los campos, por ejemplo código que es un int, por ejemplo puede ser aquí monto, etcétera, ¿no? Para comprobar, en este caso este también es un monto money, vale, y ejecutamos a ver si es que se crea en este caso nuestra tabla. Y sí, porque le hemos dado los permisos de que pueda crear, ¿no? Entonces ya está. Si queremos mostrar la tabla creada, simplemente hacemos un select asterisco from y el nombre de nuestra tabla que acabamos de crear, ¿no? Y ejecutamos y ahí está nuestra tabla, código y monto, ¿no? Los dos campos que acabamos de crear. Ok, entonces ese es en este caso los permisos que se le da a un usuario, ¿no? En
este caso a nivel de esto una instancia. Pero también existe en este caso, como ya les expliqué aquí a un momento, que también tienen aquí en este caso a nivel de base de datos usuarios y roles, ¿no? Que eso en otro vídeo les voy a explicar también cuáles son en este caso los privilegios que se le da a ese usuario a nivel de base de datos, ¿no? Ese es en cuanto en este caso a roles que se le crea en este caso a nivel de instancia que se le puede dar esto a un usuario cuando va a ingresar, ¿no? Ok, chicos, ese es en cuanto al pequeño video que les he mostrado hoy. Hasta el próximo video, nos vemos.